Bueno, es importante cuando hablamos de violencia hacia las mujeres en la política y en la vida pública abordarlo desde la perspectiva de los derechos humanos. Estamos hablando de derechos humanos en igualdad y no discriminación y de acciones de violencia hacia las mujeres que afectan sus derechos políticos. Y esta es una manifestación del continuum de la violencia en las mujeres o hacia las mujeres en la sociedad, que tiene una expresión en la vida política y pública y por eso lesiona derechos políticos de las mujeres, las impacta de una manera muy importante, en primer lugar en términos personales, porque afecta su prestigio, ¿verdad? Su prestigio personal, su prestigio familiar, las relaciones familiares, el hecho que una mujer sea cuestionada, por ejemplo, en Facebook, que empiece a ser denigrada en Facebook de distintas maneras, desde criticar la ropa que se pone hasta cómo se ve o dónde está o qué está haciendo. Eso crea una imagen distorsionada de ella en la comunidad en la cual está trabajando políticamente o en su propia familia. Tiene también un impacto disuasivo en continuar en su carrera política o partidaria. Entonces eso es una limitación a su derecho político de elegir, de ser electas y de participar en la vida política y pública. Y bueno, muchas mujeres inclusive mencionan que ya no quieren ser candidatas nuevamente o que ya no quieren estar en actividades del partido, en posiciones del partido que las exponga públicamente y que prefieren estar apoyando a otros o a otras. Entonces es una lesión directa a sus derechos como ciudadanas, a sus derechos políticos y también a sus derechos en general, porque están siendo objeto de desigualdad, de discriminaciones. En este ámbito hay mucho hostigamiento sexual también con fines de hacerlas caer en determinadas situaciones para recibir el financiamiento. El financiamiento político partidario puede ser limitado en función de si las mujeres están abiertas a determinados acercamientos. También hay lesiones directas en muchos casos, hay lesiones físicas, hay secuestros o lo que llaman en los países de Centroamérica secuestros express, donde las mujeres se las llevan varias horas, las encierran en una habitación y se les dice que no tienen que estar participando, que dejen el espacio al líder tal o que dejen en general el espacio porque hay otros hombres detrás. Hay amenazas, hay casos también simbólicos, por ejemplo en Guatemala una mujer de una comunidad indígena y rural que estaba lanzándose en un puesto de gobierno local. Cada vez que ella ponía un cartel, al día siguiente amanecía acuchillado el cartel y macheteado, es decir, era una cosa abierta, simbólica de si sigues en política te acuchillo, te pasa algo. Y ella recibía amenazas, sabemos dónde van tus hijos, sabemos dónde vive tu madre, todo este tipo de manifestaciones que decía tienen como objeto finalmente o como resultado de que las mujeres no se encaminen en la vida política y pública. Eso en el ámbito electoral, pero en realidad la violencia hacia las mujeres en la política se da en periodo electoral y no electoral. Es decir, las mujeres cuando están en un puesto de representación popular, ya sea en el gobierno local o en el parlamento, son objeto de muchas actitudes que no se dan hacia los hombres, desde que no se les da la palabra o ellas piden el lugar de segunda cuando están en la bancada parlamentaria y se le otorga la palabra en el número 10, número 12, cuando ella la había pedido a tiempo. Es decir, hay muchas expresiones en el ejercicio del puesto, no solo de elección popular, también en los puestos de designación, en los ministerios, ser mujer en un gabinete de gobierno donde muchas veces hay muchos hombres. Es muy complicado de manejar y a nivel de medios de comunicación también hay un cuestionamiento muy fuerte a las mujeres por ser mujeres, por estar en la política, porque abandonan el rol tradicional del hogar, de los hijos y las preguntas que inclusive se les hacen a las mujeres cuando se candidatean o van a un puesto es cómo van a resolver su vida familiar, cuando en realidad eso no, digamos, a los hombres ni se les pregunta cómo van a resolver su vida familiar, ni nadie les critica si la corbata es azul o amarilla, mientras que a las mujeres sí se les critica cualquier cosa que tengan puestas, ya sea porque atraen provocaciones o porque
no está vestida a la moda, o sea, que no es ningún criterio para medir la conducta política y administrativa de una mujer en la gestión pública. Y esto nos lleva entonces, esta síntesis lleva a cuáles pueden ser las acciones en una hoja de ruta a seguir por actores institucionales y no institucionales. Y en primer lugar, yo creo que es importante pensar en el rol fundamental de los partidos políticos, porque mayoritariamente en América Latina los sistemas de representación es por medio de los partidos políticos que se llegan a los puestos de elección popular y a las posiciones de poder, y los partidos políticos tienen que asumir los principios de igualdad y no discriminación de las constituciones de sus países y llevarlos al interior de los partidos y promover la no violencia hacia las mujeres, y eso implica tener mecanismos de denuncia, tener también políticas destinadas a la igualdad y la no discriminación hacia las mujeres del partido, porque las mujeres no solo sufren discriminación de sus correligionarios, también de otros partidos. Entonces es necesario que en general los partidos políticos asuman esto como parte de su quehacer interno. Es muy importante el rol del organismo electoral. El organismo electoral generalmente tiene en sus competencias o atribuciones no solo recibir denuncias, sino que también puede hacer llamados de atención a los partidos políticos cuando hay inclusive el uso de la imagen de la mujer en las campañas electorales y de su cuerpo para promover candidaturas. También puede llamar la atención sobre mensajes que son lesivos. Es decir, hay muchas formas en las cuales los organismos electorales, incluyendo esa perspectiva de no violencia hacia las mujeres en la política, en el marco de sus atribuciones, pueden usar sus atribuciones para no solo hacer un llamado de atención a los partidos políticos, sino también para establecer medidas para que las mujeres puedan presentar denuncias. Hay toda una labor importante de la institucionalidad, y en esto quiero señalar que entre más fuerte sea la institucionalidad, más garantía de derechos, y por tanto, si se va a trabajar la violencia hacia las mujeres en la política, en la vida pública, mucha mayor posibilidad hay de una promoción y protección de las instituciones en general, de las defensorías del pueblo, de los habitantes, de los ministerios de la mujer o instituciones relacionadas que pueden articular política pública. O sea, no solo es legislación, es también política pública. Y en ese sentido es fundamental protocolos de actuación interinstitucional. El hecho de que un país no tenga una legislación específica en la materia no impide que tenga acciones. ¿Por qué? Porque el país es signatario de todos los instrumentos internacionales de derechos humanos que protegen entre ellos el derecho de las mujeres a una vida sin violencia y los derechos políticos de las mujeres. Y porque el país tiene no solo legislación nacional, sino que sobre todo tiene una constitución política que consagra principios fundamentales de igualdad, no discriminación y derechos políticos. Entonces, no hay una excusa para no trabajar y no utilizar las herramientas jurídicas que se tienen y entonces hacer una acción pública, una política pública. Decía, protocolos interinstitucionales de actuación de las distintas, no solo los organismos electorales, sino todas las instituciones o entidades públicas que tengan que ver con la protección de los derechos de las mujeres, en este caso derechos políticos, en periodo electoral y periodo no electoral. Y por último, muy importante también, el rol de los medios de comunicación, cómo los medios de comunicación pueden asumir conductas más éticas, digamos, y más honorables en el ejercicio de sus funciones de reporteo y también de generadores de opinión pública. Y a veces los medios de comunicación hacen eco de todos estos patrones de desigualdad, discriminación y acusatorios hacia las mujeres que se meten en política. Entonces, el rol de los medios de comunicación es fundamental, como asumir códigos de ética y de conducta, así como los parlamentos pueden asumir a lo interno códigos de ética y conducta parlamentaria, y las bancadas parlamentarias también pueden hacerlo, ¿verdad? Y la sociedad civil organizada, y no me refiero solo a aquellas organizaciones que trabajan con derechos de las mujeres, es importante pensar en que hay organizaciones que trabajan derechos humanos, observación electoral, derechos de las mujeres, cómo pueden hacer esa veeduría, esa observación. Los observatorios son fundamentales porque todavía no hay datos. Es un problema recientemente reconocido a nivel de agenda pública, política, ¿no? Entonces no hay datos, no hay datos comparables, es decir, hay que generar información. Y en ese sentido la sociedad civil para monitorear y las mujeres de partidos políticos unidas, articuladas para hacer valer sus derechos también es algo fundamental.